intendente, y según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, aquí en Argentina se practican el doble de cesáreas recomendadas. ¿Hay una especie de epidemia de cesáreas? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, yo no llamaría epidemia de cesáreas fundamentalmente para no alarmar a la población. La estadística que presenta la OMS, que no es de ahora, es de hace ya muchos años, que es de un 15%, es una tasa de cesáreas difícil de lograr en comunidades como las nuestras. Nosotros acá en la maternidad Sardá, que digamos tenemos controlado el tema de cesáreas y permanentemente supervisado desde hace 15 años, una por una se supervisan, tenemos un 29%. Eh, Depende del lugar en donde uno esté trabajando, si tiene pacientes de más alto riesgo, pacientes de más bajo riesgo, es la tasa de cesáreas que uno puede tener, digamos. Un hospital que tiene pacientes de bajo riesgo, que no atiende casos complicados, seguramente va a tener una tasa menor y los centros que tienen pacientes más complicadas tienen tasas mayores. Ahora esto aparentemente era algo en general exclusivo de las clínicas privadas, ¿no es cierto? Que cobran algo de más por practicar cesáreas, por todo lo que es la internación, la operación en sí. Puede ser que en algunos casos se recomiende la cesárea o se induzca a la embarazada a realizarse una cesárea justamente por una cuestión económica. Sí, a mí no me consta que cobren más por hacer una cesárea, ya que los honorarios médicos por hacer una cesárea son los mismos honorarios médicos que un parto normal. O sea, en cierta manera eso no tendría por qué ocurrir. Inclusive ahora con la manera en que se hacen las cesáreas, que con 2 días de internación es suficiente, la cantidad de días que está internada la paciente es la misma. Por lo tanto, el costo sería mayor el de la cesárea porque, bueno, utilizan quirófano y demás, pero más o menos son parecidas. Yo no creo que se induzca, sino que hay un montón de elementos, una cierta cantidad de hechos que hacen que hoy se opere más que hace 20 años atrás. Por ejemplo, las enfermedades que se detectan en el embarazo, la edad materna avanzada, muchas mujeres que se embarazan después de los 35, antes eran el 1%, ahora tenemos más del 10 o el 15% por la postergación de la maternidad, la presentación de hipertensión, de diabetes, de colestasis, que son complicaciones del embarazo. También existe la cesárea a demanda. O sea, la cesárea a demanda, ¿cuál es? La que la mujer pide porque quiere por múltiples razones y que por la ley de parto respetado hoy día nosotros tenemos que respetar la decisión de la vía de la mujer. Hay un sinnúmero de causas, es como para tratarlo en una mesa multidisciplinaria y es un tema polémico, obvio. En cuanto a porcentajes, las madres en general que tienden a querer tener un parto por cesárea o a querer tener parto normal, digamos, o espontáneo. Eso es muy individual, eso depende de cada una de las pacientes. Hay quienes quieren y piden directamente, yo doctor, le tengo miedo a esto o a aquello, quiero una cesárea por mi chico, por el dolor, por esto, por el otro. Y hay quienes no, que inclusive dicen, no, yo quiero un parto normal, hacer todo lo posible por tener un parto normal y demás. Eso se divide, inclusive hay una encuesta que dice que el 55% de las mujeres prefieren una cesárea. O sea, no sé si esa encuesta es seria o no es seria, pero digamos, hay inclinación de muchas mujeres a tener cesáreas, especialmente en franjas de población de mujeres grandes que postergan su maternidad, que van a tener un solo hijo y quizás profesionales que necesitan tener el parto determinado día, determinada hora y demás. Claro, se pueden hacer las cosas planificadas de otra manera. Mucha gente quiere planificar su vida y también decide planificar su nacimiento. Nosotros en general, la cifra nuestra es una cifra modelo, es una cifra que sirve como ejemplo para muchos hospitales de la República Argentina. Nosotros atendemos pacientes de bajo riesgo, que son las que menos riesgo tienen, o las de alto riesgo, que son aquellas muy complicadas, y una cifra promedio tenemos un 29%. Ahora, en las que tienen muy bajo riesgo, en la paciente que viene a tener su primer chico y no tiene ningún problema durante el embarazo, sí estamos en un 18 o un 17%, que es la cifra que da la OMS. En esos casos sí se puede respetar, en otros casos es más difícil. Y ahora, ¿por qué se recomienda, según la OMS, que no haya un porcentaje tan alto de cesárea? No, es que no sería bueno que haya un porcentaje muy alto de cesáreas porque la cesárea es una operación.
conlleva, por lo tanto, un riesgo de infección, un riesgo de accidentes quirúrgicos, un riesgo de hemorragia y demás. Por eso está bien que se recomiende que no haya muchas. Nosotros acá controlamos una a una las cesáreas, por qué se hizo, cuál es la indicación, cómo se hizo, en qué condiciones y demás, y es la manera que consideramos correcta de trabajar. ¿Y usted está interiorizado de por qué en Argentina justamente esto se duplica básicamente? Sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos bastante bien las cifras por lo menos las nuestras, bien seguras, las de Capital Federal y las de la República Argentina. Y bueno, es muy diferente en todos lados. O sea, tenemos provincias del sur, como Santa Cruz, como Chubut, que tienen cifras muy altas de cesáreas y que calculamos que tiene relación con la falta de recurso anestesiológico. Hay lugares donde les es dificultoso conseguir anestesiólogos para hacer esas cesáreas. Y después otras provincias en las cuales tenemos otro tipo de control prenatal del embarazo, en la cual tienen menos cesáreas, que son provincias del norte, que andan en alrededor de un 18, un 20, un 23%. Sí, es muy variado, pero más o menos en eso. Después lo que ocurre en los sanatorios privados, bueno, eso depende de cada uno de los sanatorios privados. Habría que hacer un estudio de por qué pasa esto en este y por qué pasa otro en el otro. Usted hablaba recién del parto respetado. ¿No hay básicamente en todos los hospitales públicos o en todos los sanatorios? Esto es obviamente ley para el ámbito público, pero ¿no hay el espacio que se le puede dar a la mamá que está por parir necesario para que esto se lleve adelante? No, la ley es tanto para ámbito público como para privado, con lo cual se tendría que respetar en todos lados. Sé que salió que hay 4 hospitales que lo respetan y el resto no me consta. Yo sé que todos los hospitales están trabajando como para cumplir 100% la ley, cuando a veces es difícil por algunos problemas de insumos y demás. Sé que estamos entre los que los respetan y bueno, pero de todas maneras seguimos trabajando para mejorar la atención, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, la ley de parto respetado implica muchas cosas, no es solamente el tema de la vía de finalización, que la mujer la puede elegir, sino que tenga acompañamiento en el momento del parto, que tenga acompañamiento en el puerperio.